A ver, tema Pizzagate. Para aquellos que no sepan, Pizzagate es el nombre que se le da a un grupo de la élite mundial que tienen prácticas ocultistas un poco oscuras, por no decir de la verga. Y estas prácticas incluyen cosas como pederastía, trata de personas, canibalismo, tortura ritualística, financiación de guerras, conspiraciones gubernamentales, asesinatos, entre otras. No sabemos a ciencia cierta cómo se hagan llamar o siquiera si tienen un nombre entre ellos, que bueno, seguramente lo tendrán, pero los que se toman el tema con la suficiente seriedad le denominan Pizzagate, porque uno de sus tantos distintivos es la pizza. Siento que me va a quemar la pela. Aguas con tu cuadro, ¿no? No me pela. Soy pelas que se está haciendo. Sí. Ahora que si quieres saber más sobre toda la trayectoria, las pruebas y pistas encontradas hasta ahora, te recomiendo que vayas al canal de Luna Martínez. Ella tiene toda una lista de reproducción sobre el tema, porque lo que yo te voy a contar aquí no son las pruebas y esas cosas. Lo que yo te voy a contar en este video es toda la teoría ocultista detrás de sus horribles prácticas. Si vas a ver este video completo, te recomiendo ampliamente que no lo veas de noche. Y si lo ves de noche, no lo veas con las luces apagadas. Pero como sé que vas a tomar todas mis advertencias a tomar por culo, al menos después trata de meditar, hacer yoga o lo que sea en lo que tú creas. Solo algo para que no estés pensando demasiado en todo lo que te estoy a punto de contar. Me da miedo quemarme, pero... Es que yo no sé como mucho esto. Sí. Comencemos. Este tipo de grupo le rinden culto particularmente a Moloch, entre otras entidades y fuerzas oscuras. Más adelante les hablaré detalladamente de este tema, pero suelen ser confundidos con satánicos. Y aunque pueden llegar a tener valores, pues parecidos, los satánicos no les llegan a los tobillos en oscuridad a los fieles de Moloch. Hay que partir de que estamos hablando de personas increíblemente poderosas, millonarias, élite política y capitalistas del más alto nivel. Básicamente personas que pertenecen a ese 1% de la población que controla la economía global. Y por supuesto, las celebridades de Hollywood como Katy Perry, Lady Gaga, Mick Jagger, Beyoncé, Shakira... Y una lista mucho más larga entre actores, directores y cantantes que recientemente Anonymous se encargó de publicar. Está claro que existen muchos misterios detrás de este grupo que aún no salen a la luz. No queda claro su forma de organización, sus grados ni las relaciones interpersonales que de ahí nacen. Pero conocemos algunos de sus más importantes rituales: el abuso sexual, la tortura, el sacrificio de infantes. Muchos escépticos nos cuestionan cómo es que podemos conocer esos rituales si se trata de una organización tan secreta. Lo que sucede es que esas prácticas no son nada nuevas. Y es que hace apenas 15 años atrás no teníamos el acceso a la información tan masiva y tan ridículamente fácil como la tenemos hoy en día. Por eso es que siempre fue muy complicado encontrar todas las coincidencias y atar todos los cabos. Vamos a comenzar con un brevísimo análisis histórico y conceptual de sus más horribles prácticas. Sacrificios. En un sentido estricto, la palabra que realmente necesitamos es oblación, del latín oblatio, que significa ofrenda que se realiza a una divinidad. La palabra sacrificio se entiende más coloquialmente como una clase de esfuerzo o pena que alguien realiza por o para alguien o algo más. Pero según Wikipedia, se trata de toda muerte ritual de una o muchas personas a manos de un tercero o una institución. Y esta definición de mierda será la que utilizaremos para este video, para no meternos en más complicaciones. Innumerables culturas antiguas y no tan antiguas han practicado el sacrificio en sus diferentes variantes. Por ejemplo, algunos grupos satánicos y los fieles de la Santa Muerte suelen sacrificar animales medianos y pequeños entre cabras, vacas, toros, gatos. Algunas otras escuelas de satanismo suelen sacrificar mujeres jóvenes y adolescentes. Algo muy interesante es que la mayoría de personas piensan que el sacrificio es una ficción de películas o un acto de locura. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero objetivo detrás de los sacrificios?
Históricamente, la oblación en muchas de sus formas ha sido la práctica más común y necesaria para la mayoría de culturas y religiones. Existen muchos tipos de oblación, pero la teoría judeocristiana los califica en los siguientes 4. Holocausto. Es cuando la víctima es totalmente calcinada y ofrendada en su totalidad. Reconocimiento. Es cuando se ofrendan partes muy específicas de la víctima, como los genitales, el corazón o la cabeza, y el resto del cuerpo es distribuido e ingerido entre los participantes. Expiatorio. Es cuando se ofrendan ciertas partes de la víctima y otras son ofrecidas al sacerdote, guía o la autoridad que sea quien puede conceder dicha expiación. Perpetuo. Se trata de sacrificios pequeños, pero suelen ser periódicamente y muy seguido, de forma rutinaria y necesaria, según la creencia. Existen más tipos y nombres de oblación según el autor y la disciplina a la que nos estemos refiriendo. Cabe aclarar que estos 4 tipos pueden estar mezclados entre sí o practicarse más de uno al mismo tiempo. El sacrificio humano en particular ha sido practicado en casi toda región del planeta a lo largo de la historia. En el antiguo Egipto se sacrificaban a las concubinas y sirvientes del faraón para protegerlo en su siguiente vida. Algo similar sucedía con algunos otros reyes africanos. En China y en Japón se tendía a sacrificar doncellas y sacerdotes jóvenes, enterrándolos vivos al inicio de la guerra o al fundar algún palacio o templo muy importantes. También en la América precolombina algunas culturas, como los mal llamados aztecas, realizaban sacrificios de reconocimientos. Se dice que le ofrecían a sus dioses el corazón y el resto del cuerpo se lo comían para alimentarse de la energía de esos guerreros. Esto nos conecta con los siguientes 2 temas: antropofagia y torturas ritualísticas. Voy a usar el término antropofagia porque canibalismo me parece una palabra muy viciada. Además proviene de una derivación de la palabra caribal, que quiere decir persona del Caribe. Esto es porque durante la conquista los españoles se toparon con algunas tribus antropófagas en varias islas caribeñas, y aquí cualquier término que provenga de un origen estrictamente europeo, pues no le vamos a hacer mucho caso. Entonces, la antropofagia significa literalmente alimentarse de carne humana. La antropofagia en humanos también fue una práctica bastante común en tiempos muy remotos y culturas antiguas. Muchos historiadores argumentan que la causa de antropofagia en humanos se debió a la necesidad de carne en situaciones de crisis o dificultades de caza, pero existen otras teorías que aluden a las cualidades energéticas y cargas simbólicas y religiosas que implica alimentarse de otro ser humano. Pues está por demás demostrado que muchas de las culturas que practicaban la antropofagia no tenían en realidad necesidad de hacerlo. Para no irnos muy lejos, en los casos de los caníbales contemporáneos, aseguraron frente a los psiquiatras y policías que al alimentarse de carne humana sentían algo inexplicable, una euforia y éxtasis que nunca antes habían experimentado. Siempre que hablamos de este tema, escuchamos mucho decir que lo hacían por razones rituales, se trataban de costumbres religiosas, se los ofrecían a los dioses. ¿Pero qué chingados quiere decir esto en realidad? Miau, 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 miau. Pues por ejemplo, en una entrevista, un líder sacerdote de una tribu africana de los llamados niños soldados aseguró que la primera vez que consumió el corazón de un humano a los 11 años de edad, salió frente a él desde la tierra Neambeahwe, un dios con cuerpo de monstruo y cara deforme, quien le preguntó que mientras se alimentara de la sangre y corazones de sus enemigos, ninguna bala podría hacerle daño. Así fue que obedeció y se volvió el mejor guerrero de toda su tribu. Un aspecto muy interesante es que no podían comer cualquier tipo de guerreros. Si se trataba de alguien que fumara o bebiera, su cuerpo era completamente inútil y lo desechaban. Tenían que ser cuerpos de guerreros sanos y de valor irreprochable. Dice que a partir de eso comenzó a ir a la guerra completamente desnudo, armado únicamente con su vieja confiable AK-47. Sus compañeros aseguran que las balas lo atravesaban sin causarle ningún tipo de daño. Otros incluso dicen que fueron testigos de cómo era capaz de volverse completamente invisible en situaciones de fuego cruzado. Este relato tiene muchísima similitud con las prácticas de los mal llamados aztecas. Tampoco comían ni ofrendaban cualquier tipo de persona. Se dice que para ellos beber la sangre de los más finos guerreros les dotaba de poderes, desde no sentir miedo alguno, ser más ágiles y veloces, hasta cosas como teletransportarse o ser inmunes a cualquier tipo de arma. Así como este ejemplo, existen otros donde los detalles tienen otro fin. En ese sentido, se han encontrado muchos casos de mujeres
con patrones de lesiones muy específicas y pintadas con algunos signos esotéricos muy extraños. Según escritos del siglo XIV por los frailes españoles, describen actos de antropofagia donde se consumen los senos y los genitales femeninos como el útero y el clítoris. Se trataba de una ceremonia de purificación que dotaba al practicante de habilidades suprasensoriales, como la adivinación o predicción, y la capacidad de sanar cualquier tipo de herida o enfermedad. Este ritual tiene sus orígenes en Europa, particularmente en Francia, pero desgraciadamente se ha extendido a muchas partes del mundo. Cabe aclarar que para los investigadores cristianos, cualquier tipo de práctica o creencia no cristiana es sinónimo de satanismo, aunque en realidad no se trate de satanismo. Para que no lleguen aquí satanistas a decirme que estoy mal informando sobre su religión, porque no es para nada mi intención. Y así depende de bajo qué creencia se consume tal o cual tipo de persona y tal o cual parte del cuerpo en específico. En el caso del cristianismo y el catolicismo, y aunque la Biblia lo condena enérgicamente, también podemos encontrar claras muestras de antropofagia simbólica. Haré flex mientras hago el video. En toda parte de una misa católica existe esta parte llamada Eucaristía, que se traduce también como el santo sacrificio. Todos sabemos que se trata de comer simbólicamente el cuerpo y la sangre de Cristo, con el fin de expiar tus pecados. No es muy diferente simbólicamente hablando a muchas otras ceremonias de antropofagia de las que hemos hablado. Claro está la enorme diferencia en que aquí te comes una oblea desabrida en lugar de asesinar a una persona inocente. Y en todo esto, la tortura tiene un papel fundamental por razones incluso químicas, pues al someter a una persona a tortura tanto física como psicológica y llevarlo al límite del terror y del dolor, el cuerpo comienza a segregar un montón de sustancias entre adrenalina, oxitocina y endorfinas que generan un coctelazo en la sangre y en varios órganos que ingeridos pueden ser más poderosos que cualquier droga que te puedas imaginar. Lo que nos lleva con la siguiente práctica: consumo de sustancias psicoactivas. De esto no quiero hablar mucho porque en lo personal es todo un tema que dejaré para otro video. Pero lo que tenemos que saber es que para innumerables culturas el consumo de sustancias desde alcohol, plantas de poder hasta químicos se usan de forma cotidiana o en ciertas ceremonias o rituales en específico para poder alcanzar un nivel de conciencia más elevado y así poder conectar con la deidad o la energía o la fuerza o lo que sea. Breve paréntesis antropológico. ¿Nani? Llevo todo el video utilizando las palabras ceremonia y ritual como si realmente supiéramos de lo que estamos hablando. Que yo sé que para ustedes estos son sinónimos, incluso si los googlean se van a quedar muy confundidos. Porque ambas palabras tienen muchas acepciones y se entienden diferente hasta según la disciplina desde la que estés hablando. Pero para fines de este video y de este canal en general, vamos a utilizar las definiciones más prácticas que nos brinda la antropología. Tanto una ceremonia como un ritual son una serie de actos individuales o en grupo que se llevan a cabo en momentos en específico para fines que cumplan las normas o creencias de dicha estructura simbólica. La diferencia está en el significado o el objetivo de cada una de ellas. Unas ceremonias suelen ser actos que tienen cierta periodicidad y tienen como fin reivindicar, enaltecer, confirmar o mostrar respeto a los símbolos que se están representando y pueden ser o no de índole religioso. El ritual, por otro lado, suelen ser actos mucho más específicos que solamente se hacen en momentos muy particulares de la vida del practicante. Lo más importante es que el ritual marca el inicio o el fin de algo, es decir, que algo cambia. Por ejemplo, en México, una ceremonia sería la ceremonia de honores a la bandera. Se practica periódicamente cada lunes en las escuelas y no tiene como objetivo generar un cambio en los participantes, sino que es un momento donde se reivindican los símbolos patrios y nuestra devoción como mexicanos hacia ellos. Un ejemplo de ritual, siguiendo en la línea de los ejemplos mexicanos, la fiesta de 15 años. Bueno, lo podríamos debatir porque actualmente ya no significa lo mismo, pero originalmente se trataba de un momento donde una niña dejaba de ser una niña para convertirse en una mujer y era presentada frente a la sociedad.
Pero bueno, hoy en día la mayoría de los padres no están de acuerdo con casar a sus hijas a los 15 años. Pero bueno, entienden el punto. Ceremonia, reivindicar. Ritual, cambio. Claro que existen también ceremonias con partes de rituales y bueno, actos simbólicos muy complejos y combinados. Solo para que no se queden con la idea de que existen ceremonias o rituales puros. Fin del breve paréntesis antropológico. Todas las prácticas que hemos visto se han realizado por muchísimas culturas a través de la historia, con muchas variantes y diferentes objetivos. Pero en lo que concierne a Pizzagate veremos que todas estas prácticas se centran en realizarlas con infantes. Esto debido a la fuerza o Dios, por así decirlo, al que le rinden culto. Yo tengo 6. Antes de entrar a Moloch y demás fuerzas oscuras, analicemos a grandes rasgos el modus operandi de Pizzagate. Personalidades como Hillary Clinton, Barack Obama, George Bush o el mundialmente caso conocido de Jeffrey Epstein se relacionan directamente con la industria de trata de personas. No es ningún secreto que en gran parte de África, Asia, Medio Oriente, incluso en América Latina, la tasa de niños huérfanos en situación de desprotegidos es altísima. Esto debido a conflictos bélicos, la enorme pobreza o conflictos migratorios. Este grupo se aprovecha y perpetúa esta situación para crear falsas organizaciones y orfanatos donde reciben enormes cantidades de niños desprotegidos. De este modo no existen ni padres, ni familiares, ni interesados en general que velen por la seguridad de todos estos niños. Así es como se evitan cualquier tipo de intervención y pueden mantenerse escondidos sin mayor problema. La trata de personas, específicamente la trata de niños, genera miles de millones de dólares anuales en el mercado negro. No es coincidencia que se relacione con otras de las dos más poderosas industrias del mismo mercado, la industria bélica y el narcotráfico. Casualmente, casi todas las personalidades de las que hemos hablado tienen nexos también con estas industrias. Tan solo en México está por demás conocido que nuestros políticos y empresarios invierten enormes cantidades del erario público y capital privado en financiar y ocultar estas industrias. Pizzagate está compuesto por la más alta élite gringa, inglesa y francesa, aunque también existen integrantes de otros países. Pero los más conocidos son aquellas celebridades de Hollywood, entre cantantes, actores y directores famosos, y las pruebas de la teoría se sustentan en estas personalidades. Esto es debido a pues que son famosos, excéntricos y están constantemente bajo el ojo público, y tienen el descaro de hacer rituales en eventos públicos y transmitidos a nivel mundial. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que los integrantes de más alto rango de Pizzagate son sumamente cautelosos, y lo más probable es que ni siquiera conozcamos sus rostros ni origen. Estas personas son las que se encargarían de reclutar a gente millonaria o con potencial de serlo, con el fin de hacer crecer su poder frente a los medios y la economía. Pero al mismo tiempo nunca los dejarían entrar a su círculo más exclusivo, donde seguramente planearán y estudiarán todas estas fuerzas de forma muy meticulosa y muy seria. Han sido muchos los artistas que han intentado denunciar a Pizzagate y la organización no se ha quedado con los brazos cruzados, utilizando su poder sobre los medios de comunicación para hacer quedar como locos o enfermos a tales denunciantes. Ahora sí, con todo este bagaje en mano, es hora de entrar en materia. ¿Es de que si me das con permiso? Todavía no. Muy bien, pues este es el tercer día que estoy grabando este video. Continuemos. Moloch. Este dios suele ser confundido con Lucifer o Satán. Esto se debe a que en la Biblia es mencionado en muchas ocasiones como una de las fuerzas más oscuras sobre la tierra. Pero son dos cosas muy diferentes. Lucifer, según el mito bíblico, es el ángel caído que desobedeció a Dios en pro de su propia libertad. Y para muchos grupos satánicos, Lucifer representa la libertad, la justicia y el placer. Según la Biblia, Moloch sería uno de los tantos demonios de Lucifer. Se trata de esta mundialmente conocida figura antropomorfa con cabeza de toro. Se le conoce también como el dios toro, quien disfrutaba de atormentar a las madres robándoles sus bebés para devorarlos.
Si dejamos la Biblia de lado y nos remontamos a los primeros practicantes del culto a Moloch de los que se tiene registro, nos encontraremos con culturas canaítas como los sirios, los cartagineses y principalmente los fenicios. Para algunos de ellos, Moloch era de las principales deidades. Era la deidad que protegía a su pueblo y fertilizaba las tierras. El ritual consistía en una enorme estatua de bronce con la forma del dios. Tenía el estómago hueco donde se levantaba una enorme hoguera, conocida también como el fuego purificador de almas. Los brazos de la enorme figura se movían hacia arriba gracias a un sistema de cadenas. La oblación consistía en depositar a un infante menor de 5 años sobre las manos de la figura, las que se elevaban hasta la altura de la boca, dejando caer al infante directo hacia la hoguera donde se consumía en su totalidad. Se encontraron más de 200 restos de infantes diferentes tan solo en la primera capa de suelo durante las excavaciones arqueológicas. Se argumenta que, para los practicantes, al momento de la creación hubo una especie de falla, algo que salió mal, algo que no provenía de la luz, sino de la oscuridad, y que también debería regir sobre la tierra. Esta oscuridad sería representada más tarde por Moloch, a quien se le debería rendir ofrenda constantemente con tal de mantener la paz sobre la tierra. Más adelante los historiadores encontraron muchas inconsistencias entre los relatos de la Biblia y los hallazgos arqueológicos. Encontraron que no se trataba de un dios o una deidad necesariamente, pues en estas nuevas corrientes arqueológicas se replantearon el concepto que tenían de un dios y cómo se aplicaban al momento de producir historia como investigación. Se dieron cuenta que el concepto cristiano de un dios era el que permeaba sobre todas sus investigaciones. Al parecer el término Moloch proviene en realidad del verbo molk, que es el nombre que se le da a la acción de sacrificar infantes. Pero va mucho más allá de eso, pues existe un fuerte debate entre el significado de la palabra como tal. Muchos dicen que significa la nada y otros dicen que significa lo puro. Otro hallazgo muy interesante es que no se sabe si los niños que se ofrendaban estaban muertos antes de ser ofrendados o se quemaban vivos, pues en la mayoría de los restos se encontraron lesiones pre-mortem que indicaban signos de mutilación y heridas mortales en el cráneo. Al mismo tiempo se encontraron otros restos que no presentaban ningún tipo de lesión pre-mortem, lo cual también nos puede indicar que existían varios tipos de oblación en torno al mismo ritual. Como ya mencioné, la palabra Moloch quiere decir la nada, lo puro o el vacío. Como sea, las tres palabras nos dan una idea similar de que es algo absoluto. Por su lado, Moloch, entendiéndose como fuerza o como dios, se relaciona directamente con Cronos o Saturno. Cronos, según la leyenda, se comía a sus propios hijos al momento de nacer para que no le quitaran su reino, que era pues el vacío absoluto o la nada absoluta. Pues si dejaba que alguno de ellos viviera, daría origen a la creación y a la luz. Esto en resumen, obviamente. En fin, que estos dioses se relacionan con valores muy específicos, como el poder, la crueldad, la nada y el placer. Valores que los practicantes del culto a Moloch se toman bastante más que en serio, pues basan todo su entrenamiento y prácticas hacia una búsqueda del poder y el placer terrenales, perpetuos y sin compasión alguna por el mundo que los rodea, pues al final saben y tienen entendido que no existe ni el bien ni el mal, pues para ellos solo existe el ahora, su vida física y el placer que puedan experimentar en ella. Sería imposible con la información actual saber el verdadero origen de Pizzagate, pero lo más probable es que sean prácticas y conocimientos heredados a través de generaciones, que se han deformado o concretado con el paso de los siglos. Todo lo que les acabo de contar cobra mucho más sentido cuando lo estudiamos desde las teorías ocultistas. Es desde ahí que podremos entender qué es lo que piensan estas personas, por qué hacen lo que hacen y hacia dónde quieren llegar. En mi video de The Midnight Gospel les hablé un poco sobre el árbol de la vida, y para que entendamos mucho mejor qué es el culto a Moloch, tendremos que conocer qué es el árbol de la vida y para qué sirve. El árbol de la vida se representa en este esquema. Este conjunto de bolitas y palitos explican literalmente todo. Explica cómo se compone el universo, qué somos los seres humanos, incluso explica toda religión y creencia habida y por haber.
Los orígenes de este esquema provienen del Cábala, que no es otra cosa que una escuela de enseñanza esotérica, la cual tiene orígenes mucho más antiguos que el cristianismo. Eso también significa que existen muchas escuelas y muchas variantes del Cábala, pero la base de todo conocimiento cabalístico es y siempre será el árbol de la vida. La Cábala, como muchas otras corrientes de conocimiento fundamentalistas, aseguran que todo cuanto existe es energía, que se materializa o no dependiendo en la frecuencia en la que vibre. En ese sentido, ni la física más actualizada responde a la pregunta del origen de las cosas como lo logra el árbol de la vida. El árbol consiste en 10 céfiros, que son estos puntitos, y 22 senderos, que son estas líneas que conectan los puntitos. Las céfiros son definidas como emanaciones. Esto quiere decir que brotan o derivan de algo, mientras que los senderos nos indican de dónde deriva, qué emanación y cómo se relacionan entre ellas. También corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. Al principio solo había nada, Ain, la nada ilimitada, la nada como la unidad y la única realidad, lo que era y no era antes de que todo fuera y a donde todo retornará, el estado puro de la no existencia, de donde surge la existencia. Esa frontera entre la nada y el ser es el Keter, la primera emanación. Se traduce como la corona y se dice que es el principio de todo cuanto existe. Todo aquello que seas capaz de imaginar, sin importar qué tan fantasioso e imposible sea, puede existir o ya existe. Es el equilibrio entre el todo y la nada. Del Keter emanan dos fuerzas mayores. Primero emana la segunda céfira, el Jokma. Se traduce como la sabiduría, que es todo el conocimiento cuanto existe, omnisciente y omnipotente. Seguido de la tercera emanación, Binah, que se traduce como el entendimiento, el cual termina por formar el primer triángulo del árbol, pues de eso se trata esta emanación, de la primera idea de forma, de los límites que comienzan a conformar el proyecto espacio-tiempo. Este primer triángulo conforma el plano denominado divino. Cuando la trifuerza inicial, que es pura, ilimitada y sin forma, se condensa y se vuelve energía, que no es otra cosa que la fuerza con forma, emana hacia el segundo plano, el plano de la ética y la moral, el plano del espíritu, el Gesed, la cuarta emanación. Se traduce como misericordia, en la cual es el amor puro e infinito, la inagotable riqueza creadora y bondadosa de las fuerzas primarias. De este mismo modo emana Geburah, la quinta emanación. Se traduce como severidad. Es la severidad del proyecto espacio-tiempo y las leyes que lo rigen, la justicia kármica universal de la que nadie ni nada puede huir. Para completar el segundo triángulo hacia en medio emana Tiferet. Se traduce como belleza. Es el punto donde todo se equilibra, donde todo se conecta sin intermediarios ni velos. Del triángulo de las energías absolutas emanan las manifestaciones hacia el plano psíquico o el plano del alma. Las vibraciones de las energías se condensan y emana la séptima céfira, Netzach. Se traduce como victoria, y es el cuerpo emocional de todo cuanto vive. A su lado emana la octava céfira, Hod. Se traduce como esplendor, y es el cuerpo mental de todo cuanto vive. Toda emoción y todo pensamiento se conectan en Yesod, la novena céfira. Se traduce como fundamento y lo conocemos como subconsciencia. Este tercer triángulo será la base de todo cuanto tiene nombre y forma externa. Será la base de toda manifestación física. La décima y última céfira, Malkut, el reino. Nuestro mundo como lo vemos, nuestro cuerpo como lo percibimos. Es el fuego, el agua, el aire y la tierra que nos permite actuar y encontrarnos. Ok, pues todo brujo practicante de magia o espiritualidad en general tiene como objetivo llegar a la iluminación, ¿cierto? En general todos coinciden en alcanzar un estado en el que se puedan conectar con el todo. Es decir, en términos del árbol de la vida, acceder al Keter. Esto tiene muchos significados y muchos propósitos.
En general, se aspira a alcanzar la inmortalidad de la conciencia al momento de acceder al Keter. Y existen muchísimas formas de acceder al Keter y muchísimas otras formas de manipular la energía una vez que ya llegas. Muy bien, pues todos los seres humanos nos encontramos en Malkuth, es decir, el plano físico, nuestro mundo físico como lo conocemos. Al mismo tiempo, lo que conocemos como mente y emociones operan en las céfiras correspondientes, en el plano del alma. Los brujos blancos o de la luz o del sendero derecho se entrenan tanto física como mental y emocional y espiritualmente para ir transitando por los senderos necesarios y así escalar hasta llegar al plano de las emanaciones. Por medio de la meditación, el yoga, el tantra, rituales, ceremonias, bueno, un sinfín de prácticas que nunca acabaría de mencionar. Es cuando ha entrenado y se ha conocido lo suficiente a sí mismo como para controlar la energía en el plano espiritual, más específicamente en la sexta séfira, es decir, Tiferet. En este punto, el practicante es completamente capaz de materializar todos sus deseos, invocar fuerzas y energías que le ayuden a curar, conocer, saber o lo que sea que realmente se proponga. Así es como la mayoría de brujos o gente que practica algún tipo de espiritualidad se quedan en ese plano y pueden llevar una vida terrenal pues bastante cómoda, libre de preocupaciones o inseguridades. Y de ahí ya no aspiran a más, pero pues también está chido. El camino de la luz o blanco o el del sendero derecho finaliza, por así decirlo, cuando el practicante se fusiona con la supraconciencia, donde puedes elegir cómo y hacia dónde mandar tu propia conciencia, y así seguir conociendo el universo infinitamente una vez después muerto tu cuerpo físico. Pero esto no les gusta mucho a quienes siguen el camino de la oscuridad, o el camino de la mano izquierda. El árbol de la vida no solo se divide en planos, sino que también se divide en 3 pilares. El pilar izquierdo es conocido como el pilar de la severidad. El pilar derecho es el de la misericordia o bondad, y se necesitan ambos pilares para trabajar el camino de la luz. El pilar central es el del equilibrio. Analicemos esto un poco más detalladamente. No es novedad escuchar desde muchísimas corrientes filosóficas sobre la no dicotomía entre el bien y el mal, y de eso se trata el pilar del equilibrio. En nuestro mundo, los humanos hemos calificado los pensamientos, las emociones y las acciones como buenas o malas, y entendemos a muy grandes rasgos la diferencia entre la luz y la oscuridad, y se han manifestado estas ideas en todas nuestras sociedades a lo largo de la historia. Los humanos hemos reconocido que tenemos pensamientos, emociones y sentimientos tanto buenos como malos. De forma casi intrínseca podemos saber que dentro de nosotros habitan tanto la bondad como la malicia, tanto la amabilidad como la violencia. Pero también sabemos que muchas veces nuestra existencia y nuestra vida, las decisiones que vamos tomando en ellas, van muchísimo más allá de la dicotomía entre el bien y el mal, y que muchas veces nuestros pensamientos van mucho más allá de esta aparente dicotomía contradictoria. Y Tiferet opera también en ese sentido. El punto y centro del equilibrio universal no puede dividirse entre lo bueno y lo malo, y esos conceptos resultan básicamente ilusorios para cualquier mago o brujo que haya conocido la fuerza del equilibrio. Y esta idea de la no dicotomía se va a extender infinitamente en el plano de las emanaciones. Aquello que nosotros conocemos como moral, como maldad y bondad, se vuelven totalmente terrenales y banales. Pues en el Keter, que es la luz resultada de la oscuridad perpetua, habitan simultáneamente y en encuentro constante tanto la luz como la oscuridad. Se dice que ahí de donde emana el todo, se encuentra también el vacío infinito, o la nada. En términos de este video, podríamos decir que ahí es donde opera Moloch. Se podría debatir si se encuentra dentro o fuera de la séfira en cuestión, pero bueno, eso yo no lo sé. ¿Esto qué quiere decir? Que los practicantes del sendero de la mano izquierda recorren y entrenan todas estas fuerzas y energías universales, de forma que vayan más allá del bien y del mal, de todo lo que los humanos conocemos como ética y moral, con el objetivo de no fusionarse con la supraconciencia, pues para ellos eso es un desperdicio. Se les promete convertirse en creadores todopoderosos,
básicamente lo que nosotros entendemos como un Dios. Y así la libertad completa o absoluta de salirse del flujo universal. La libertad absoluta para construir o destruir un mundo que sea lo que ellos quieran. Y esto requiere un entendimiento de la oscuridad y de la maldad, más allá de cualquier parámetro ético, sin dudas, ni compasión alguna. De esta manera, estas personas se dedican a corromper cada una de las séfiras, pues así como tienen su lado lumínico, tienen su vicio. Malkut la avaricia, Yesod la pereza, Hod las mentiras, Netzach la lujuria, Tifaret la vanidad, Geburah la crueldad, Hesed el fanatismo. Binah, Jogma y el Keter se dice que no tienen vicio, pues operan más allá de estos términos. Y es que en el plano divino se encuentran en infinito equilibrio todo el amor y todo el odio cuanto existen. Los niños a quienes torturan, violan y comen tienen un papel fundamental para el desarrollo espiritual de estas personas. Un infante, sobre todo menor de 7 años, es la materialización y el arquetipo perfecto de la sexta séfira, la belleza, Tiferet. Un niño representa de forma física y viva el equilibrio de todas las fuerzas universales que nos rigen. En un niño no cabe la idea de bien o mal, no tiene recuerdos ni emociones que contaminen su espíritu, y son los humanos más conectados con la supraconciencia que puedan existir. La antropofagia que practican estos asquerosos y deplorables seres humanos también tiene toda la teoría de su lado. Para aquellos que no sepan, cuando se tortura un cuerpo de las formas más horribles que te puedas imaginar, comienza a segregarse adrenalina. Cuando se extrae toda la adrenalina de un cuerpo torturado y se oxida, se produce una sustancia color rosado llamada adenocromo, la droga más fuerte y más cotizada del mercado negro internacional. Tampoco es ningún secreto que durante los 50s y los 60s del siglo pasado se realizaban muchos experimentos en humanos, donde literalmente les inyectaban alucinógenos entre otras drogas. Se encontró que el adenocromo genera las reacciones psicóticas más estimulantes y a la vez más peligrosas jamás conocidas. Puede darte el mejor viaje de tu vida o puede destruir tu cerebro dejándolo completamente vacío, para que alguien más pueda usarte a su antojo. No voy a hablar del MK Ultra en este video y probablemente en ningún otro, pero si sabes de lo que estoy hablando, entonces todo tiene mucho más sentido para ti ahora. Dejando la química de lado, se sabe que la adrenalina, junto con la mayoría de sustancias que segrega nuestro cerebro, provienen de la glándula pineal. Básicamente un pedacito de carne que se encuentra casi en el centro de nuestro cerebro, a la altura del entrecejo. Posición ancestralmente asociada al chakra de la conciencia, o mejor conocido como el tercer ojo. Aquellos quienes pueden pagarlo y están suficientemente malditos como para conseguirlo, disfrutan de deliciosos platillos gourmet preparados cuidadosamente con adenocromo y glándulas pineales, de personas, particularmente infantes, torturados. Muchos millonarios quizás solo lo consumen en su afán por drogarse y sentir algo en sus patéticas vidas. Pero en lo que concierne a los integrantes de Pizzagate, el significado y el resultado de comer esto es de lo más valioso. En términos del árbol de la vida, esto los conecta directamente con Tiferet, donde pueden alcanzar directamente el plano de las emanaciones sin obstáculos ni escalas. De este modo son capaces de materializar cualquier capricho que se les ocurra, siempre y cuando siga sirviendo para depravar nuestro mundo. Voy a usar el verbo depravar en lugar de viciar o pervertir, porque con base a todo lo que sé sobre estos temas, la depravación tiene que ver un poco con no aceptar la realidad como es. Por lo que he entendido leyendo,
no con base a definiciones de diccionario. Depravar tiene que ver más con querer que la realidad sea como tú quieres que sea, y no como en realidad es. Y en un sentido espiritual, tiene que ver con modificar o manipular todas estas fuerzas y energías, poniendo siempre tus cejos, la avaricia y el odio por delante. En ese sentido, los integrantes de Pizzagate y en general, cualquier practicante del sendero de la mano izquierda se dedica a depravar de forma consciente cada séfira. Mientras más lujos, más avariciosos, mientras más mientan, mientras más crueles sean, mientras más vanidosos sean, se vuelven mucho más poderosos. No solamente energéticamente, sino también en el plano físico, en nuestro mundo material y concreto. Lo más absurdo de todo esto es que, hablando estrictamente, ningún humano jamás ha logrado, por medio de este sendero, convertirse en el Dios que se les promete. Sin embargo, para Pizzagate particularmente, esto es lo de menos. Ellos tienen, bajo las ridículas leyes que los humanos nos hemos inventado y aceptado, el poder absoluto, el poder del dinero. Y ni siquiera necesitaron llegar al Keter de manera estricta para lograrlo. Ya personalmente tengo la teoría de que todo esto se conecta con cómo se encuentra el mundo actualmente. El culto a Moloch tiene como valores fundamentales la depravación, la crueldad y, por sobre todas las cosas, el placer. Creo que este tipo de organizaciones, porque seguramente habrá muchas otras, llevan planeando y dirigiendo el mundo desde hace muchos siglos atrás, aprovechándose, claro, también del flujo natural de la historia. Los humanos que no tienen conciencia alguna de su energía son directamente alimento para todas estas fuerzas y energías oscuras. Curiosamente, todas estas personas que no tienen el mínimo interés por su desarrollo espiritual son las más deprimidas y con mayores problemas de ansiedad. Todos nuestros complejos, frustraciones, inseguridades, todos estos pensamientos y sentimientos que calificamos como negativos, porque en realidad son negativos, sirven también de alimento para toda esta masa de oscuridad y odio por el que la Tierra sigue atravesando desde hace varias eras. Que yo sé que van a llegar aquí personas a decirme que la ciencia y que la psiquiatría y que esas enfermedades son problemas psiquiátricos y que no tienen cura. Porque piénsenlo bien, realmente ¿cuál es el origen de todas nuestras inseguridades, nuestros traumas y nuestros complejos, de todos esos sentimientos tan negativos y tan basados en el odio que todos llevamos dentro? Nos hemos tragado el modo de vida capitalista que nos dice que tenemos que ser competitivos, que tenemos que ser los mejores, que tenemos que ser exitosos. ¿Para qué? Para darnos placer. Ser exitoso te va a dar placer. Ser famoso te va a dar placer. Tener la capacidad de comprar muchas cosas, autos, casas, juguetes de colección, qué sé yo, te va a dar placer. El capitalismo en general lo único que te está vendiendo es una vida de placer, que es exactamente la misma ideología que tienen los practicantes del sendero de la mano izquierda. Piénselo. Existen sobre la Tierra los recursos suficientes para acabar con el hambre y la pobreza mundial no sé cuántas veces. Y solo necesitamos una. La ideología occidental, capitalista y colonialista de una vida digna y libre se ha extendido y ha invadido casi ya todo rincón del planeta. ¿Qué es una buena vida para ustedes? ¿Ser exitoso, reconocido, con mucho dinero y tener una vida llena de placeres y lujos? Una vida libre y digna, ¿de verdad se trata de tener la capacidad de comprar lo que se te dé en gana? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando gastas en ropa que no necesitas? ¿En juguetes, en autos o en lo que sea? ¿Qué sientes cuando gastas todo ese dinero que no es fruto de tu trabajo, sino que es fruto de tu tiempo de vida sobre esta tierra? Se siente bien, ¿no? Te da placer. Se siente bien creer que vives con la libertad de decidir. Se siente bien creer que vives con la libertad de comprar y de llevar la vida que tú decides. Al final no es diferente de la misma falsa libertad
que les ofrece el camino de la oscuridad a sus practicantes. Nos han enseñado que debemos aspirar a una vida donde podamos complacer nuestros placeres más primitivos, de forma rápida y repetitiva. Comer rico, coger mucho, comprar más y un chingo de likes. En general todos aspiramos a la fama y a la riqueza y nos hemos convencido de que son deseos universales y totalmente válidos. No importa cuánta gente esté muriendo en la India por los químicos de la ropa que fabrican para que tú la vistas. No importan los recursos no renovables que deben sacrificarse para la megaproducción de coches, juguetes, tecnología, edificios. Siempre y cuando uno pueda pagarlos, no hay de qué preocuparse. No solamente se pueden depravar las cosas en un sentido espiritual o energético. Las cosas se depravan también en nuestro plano físico. Y nosotros nos hemos abocado, como si hubiese sido un reto, a depravar toda nuestra tierra. Pero todos seguimos aquí, celando, envidiando, poseyendo cuantas cosas y gente podamos poseer. Quiero creer que somos más que nuestros deseos estúpidos y nuestras inseguridades banales, que tenemos mayores propósitos en este mundo que trabajar 12, 15 horas al día para aún así deprimirnos porque no podemos comprar las cosas que quisiéramos comprar. O porque no tenemos los suficientes likes o reconocimiento que nos gustaría tener. Sabemos ya que existen y han existido muchísimas formas de vivir sobre esta tierra. Y pueden existir muchas más. Yo no puedo creer que vinimos a esta tierra a sufrir, a deprimirnos y a ser explotados. Mucho menos vinimos a esta tierra para depravarla. Seguir eligiendo esta vida de consumo es seguir depravándonos. Tal vez no podamos terminar de un día para otro con la industria internacional de trata de personas, pero creo que sí podemos decidir no seguir alimentando este sistema de mierda. No seguir depravando la tierra, los recursos, ni nuestras mentes y corazones. Siempre podemos elegir caminar el sendero de la luz, sin importar desde qué corriente, sin importar hacia dónde o desde dónde. Siempre podemos elegir un mundo mejor. Ay, que me he puesto muy intensa de pronto, pero no quería terminar este video con los ánimos hasta el suelo. Creo que tenemos mucho por pensar, pero tenemos mucho más por hacer. Pues nos vemos en el próximo video. Adiós.